Antes del siglo XX, la humanidad enfrentó diversas enfermedades devastadoras que marcaron profundamente la historia. Estas enfermedades no solo causaron una inmensa pérdida de vidas humanas, sino que también influyeron en la estructura social, económica y política de las sociedades afectadas. A continuación, se presenta un recorrido por algunas de las peores enfermedades que azotaron a la humanidad antes del siglo XX. La peste negra. La peste negra, también conocida como la muerte negra, fue una pandemia de peste bubónica que asoló Europa entre 1347 y 1351, causando la muerte de aproximadamente un tercio de la población europea, unos 25 millones de personas. La enfermedad era transmitida por pulgas que infestaban a las ratas negras y eventualmente a los humanos. Los síntomas incluían fiebre alta, escalofríos, debilidad extrema y la aparición de bubones, inflamaciones dolorosas de los ganglios linfáticos. La falta de conocimientos médicos y la ausencia de tratamientos efectivos hicieron que la enfermedad se propagara rápidamente y causara un impacto devastador. La peste negra no solo diezmó la población, sino que también cambió la estructura social y económica de Europa, acelerando la caída del sistema feudal y promoviendo cambios en la agricultura y la economía. La viruela. La viruela es otra de las enfermedades más devastadoras de la historia. Es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus variola. La viruela se caracterizaba por fiebre alta, fatiga y una erupción cutánea que evolucionaba a pústulas llenas de pus. La mortalidad era alta y aquellos que sobrevivían a menudo quedaban con cicatrices permanentes y en algunos casos ceguera. La viruela ha existido durante miles de años, con evidencias de la enfermedad en momias egipcias que datan de más de 3000 años. En el siglo XVIII, la viruela era endémica en muchas partes del mundo, causando estragos en poblaciones sin inmunidad previa. La introducción de la inoculación y más tarde de la vacunación desarrollada por Edward Jenner en 1796 fue un avance crucial en la lucha contra esta enfermedad, que finalmente llevó a su erradicación en 1980. La tuberculosis. La tuberculosis, TB, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. Antes del siglo XX, la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en Europa y América del Norte. Los síntomas de la tuberculosis incluyen tos crónica, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La enfermedad era conocida como la peste blanca debido al aspecto pálido y delgado de los enfermos. En el siglo XIX, la tuberculosis se convirtió en una epidemia en muchas ciudades industriales debido a la mala ventilación y a las condiciones de hacinamiento. El descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Robert Koch en 1882 fue un avance significativo, pero el tratamiento efectivo no llegó hasta el descubrimiento de los antibióticos en el siglo XX. Antes de esto, los enfermos de tuberculosis a menudo eran enviados a sanatorios, donde se les prescribía aire fresco y reposo, tratamientos que tenían una eficacia limitada. La lepra. La lepra, o enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. La lepra afecta la piel,
los nervios periféricos, el tracto respiratorio superior y los ojos, lo que puede llevar a deformidades graves y discapacidad si no se trata. Históricamente, la lepra ha sido una enfermedad estigmatizada, con los enfermos a menudo segregados en leproserías o colonias de leprosos. En la Edad Media, los leprosos eran obligados a llevar campanas para advertir a otros de su presencia. Esta segregación se debió en gran parte al miedo y la falta de comprensión sobre cómo se transmitía la enfermedad. Aunque la lepra es menos contagiosa de lo que se pensaba, la falta de tratamiento adecuado y la estigmatización social llevaron a un sufrimiento innecesario para muchos. Los tratamientos efectivos no estuvieron disponibles hasta mediados del siglo XX, lo que permitió a los enfermos de lepra vivir con dignidad y reducir significativamente la transmisión de la enfermedad. El cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Las pandemias de cólera comenzaron en el siglo XIX y se extendieron rápidamente a través de las rutas comerciales y de transporte. Los síntomas incluyen diarrea profusa, vómitos y deshidratación severa, que puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se trata. La enfermedad se propagaba rápidamente en áreas con malas condiciones sanitarias y agua potable contaminada. Una de las pandemias de cólera más notables fue la Tercera Pandemia, 1852 a 1860, que afectó a Europa, América del Norte y Asia, causando millones de muertes. El cólera llevó a importantes avances en salud pública, incluido el trabajo de John Snow en Londres, quien demostró que el agua contaminada era la fuente de la infección, lo que condujo a mejoras en la infraestructura de agua potable y saneamiento. Conclusión. Las enfermedades que azotaron a la humanidad antes del siglo XX causaron un sufrimiento incalculable y dejaron una marca indeleble en la historia. La falta de conocimientos médicos, la ausencia de tratamientos efectivos y las malas condiciones de vida contribuyeron a la propagación y letalidad de estas enfermedades. Sin embargo, cada una de estas crisis de salud también impulsó avances en medicina.